Abramos nuestras Biblias en el primer capítulo de Santiago, conforme estudiamos juntos la palabra de Dios en los versículos 2 al 12. Mientras que se está preparando para el estudio de la palabra de Dios, permítame recordarle que es una ocurrencia común en la vida, ciertamente lo es en mi vida, y no tengo duda alguna de que también es el caso en su vida como cristiano, conocer a personas que pensaban que eran cristianos. Creo que es bastante rutinario, personas que creían que eran salvos, creían que conocían a Dios, y después alguna dificultad severa vino a su vida, que exhibió la realidad de que no conocían a Dios en absoluto, cuando probaron ser incapaces de enfrentar esa prueba severa. Su fe fue revelada. Fue descubierto que era una fe muerta, no una fe viva, una fe no salvadora. No pudieron aferrarse a los recursos provistos en aquellos que realmente creen en Dios, y dejaron lo que parecía ser quizás una fe genuina. El tipo de pruebas que vienen a la vida todo el tiempo tienen la intención de hacer eso. En cierta manera, motivar a la gente a sacarlos de su seguridad, a despertarlos al hecho de que o confían en Dios o no confían en el resto de las circunstancias humanas. Las pruebas cumplen un propósito muy útil al afirmarnos o la legitimidad o la ilegitimidad de nuestra fe. Y eso es exactamente lo que Santiago tiene en mente en esta sección de apertura de esta epístola maravillosa. Él está preocupado a lo largo de la epístola entera con el asunto de la fe viva. Él está preocupado con el tema y el asunto de la salvación genuina. Y como hemos señalado, la epístola entera es una serie de pruebas que tiene la intención de revelar la legitimidad de la fe de alguien. La epístola entera es una serie de pruebas de la fe viva. La primera es la prueba de las pruebas severas. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, revelan si esa fe es real o no lo es, si se mantiene en pie o no. Nos aferramos a Dios y dependemos de sus recursos o no lo hacemos. Y eso es algo que necesitamos saber. Todos nosotros necesitamos entender la fortaleza o la legitimidad de nuestra propia fe. No solo necesitamos reconocerla en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de otras personas. Ahora, en cierta manera, esto, para traerlo a una ilustración bíblicamente, permítame hacerle un par de preguntas. ¿Cómo juzga usted la vida espiritual de una persona quien, uno, habiendo oído de manera dispuesta el Evangelio, con oídos abiertos, con disposición; en segundo lugar, recibió personalmente la palabra sin resistencia; en tercer lugar, respondió con gozo; y en cuarto lugar, creyó? Alguien quien oyó el Evangelio con disposición, recibió personalmente la palabra, respondió con gozo y creyó. Ahora, ¿acaso eso caracteriza la salvación genuina? ¿Eso identifica a un cristiano verdadero? ¿Es esa la característica de la fe salvadora genuina? Bueno, descubrámoslo al ver un versículo en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 13. Y aquí hay un versículo que explica una parte de la parábola de las tierras. Tiene que ver con la tierra superficial que tenía piedra debajo de la tierra. Y dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra, la reciben personalmente, la palabra acerca de Cristo, la salvación. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Ahora, notará aquí que tenemos aquellos que oyeron el Evangelio, recibieron personalmente la palabra, respondieron con gozo y creyeron y se apartaron. Entonces, todo eso en sí mismo es algo que queda corto de la fe salvadora. Pero quizás nunca pudo haber sido manifestado como algo menos que fe salvadora si no hubiera sido por las pruebas, si no hubiera sido por un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba. Esa pequeña frase, un tiempo de prueba, es una frase muy interesante. Es una parte crucial del diseño de Dios para la gente. De tal manera que la realidad de su fe, lo que realmente es, puede ser manifestado. La palabra tiempo aquí no es cronos, lo cual significa tiempo cronológico, como en este momento son las 6:35 o algo así. No es tiempo cronológico en el sentido de calendarios y relojes, es kairos, es una palabra diferente. Eso significa un tiempo destinado, un tiempo de oportunidad, una circunstancia, una temporada en particular. Y entonces de lo que está hablando aquí no es un tiempo
en el reloj, sino un tiempo en el destino, un tiempo en la vida de uno. Vendrá un tiempo de prueba. Y en este caso, fueron aquellos que se apartaron. No significa que le pertenecieron a Dios en un momento. El verbo literalmente significa fistemi, significa estar distante de o aparte de. En el tiempo de la prueba se apartaron de Dios, se mantuvieron lejos de Dios. Nunca le pertenecieron a Él y la prueba lo manifestó. De nuevo, regresamos a 1 Juan 2:19. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Estas son personas que en el tiempo de la prueba se quedan solos, se mantienen alejados de Dios, realmente no conocen a Dios en absoluto. O, como la semilla en Lucas 8, podrán encontrar un poco de tierra en la parte de arriba y solo es lo suficiente como para que la planta se mantenga en pie, pero nunca echa raíces. Entonces, la idea aquí no es que es arrancada, esa no es la idea. Nunca hubo una raíz. La planta simplemente estuvo de pie por sí misma en la tierra, por así decirlo, y la unión con la tierra solo fue una unión aparente, nunca una relación verdadera. Nunca el tipo de unión que podía arraigar a la planta profundamente y causar que creciera y diera fruto. Pero la realidad de ese tipo inadecuado de fe no fue manifestado sino hasta la prueba. Por cierto, el término aquí en Lucas 8:13 es el mismo término peirasmos, el tiempo de la prueba del que Santiago habla. Ahora regresemos a Santiago y veamos cómo es que Santiago nos enseña acerca de este mismo tema. Las pruebas no pueden destruir la fe. Quiero que sepa eso. Quiero seguir enfatizando eso. Las pruebas no destruyen la fe, únicamente la ponen a prueba. Y la fe que permanece en pie ante la prueba muestra que es genuina, y la fe que fracasa en la prueba manifiesta que es falsa. Las pruebas no pueden destruir la fe, solo pueden probarla. Ahora, la semana pasada le mostré que las pruebas tienen muchos propósitos. ¿Se acuerda de lo que dijimos? Dios envía pruebas para humillarnos. Él envía pruebas para alejarnos del mundo. Él envía pruebas para llamarnos a concentrarnos en cosas eternas. Él envía pruebas para revelarnos lo que realmente amamos. Él envía pruebas para enseñarnos el valor del favor y la bendición de Dios. Él envía pruebas para capacitarnos, para ayudar a otros en sus pruebas. Él envía pruebas para desarrollar en nosotros una mayor fortaleza, una mayor utilidad y una que no mencioné. Algunas veces Él envía pruebas para disciplinarnos por nuestro pecado y empujarnos hacia la perfección. Pero Santiago está preocupado primordialmente con una razón por la que Dios envía pruebas, y esa es para probar la legitimidad de nuestra fe. Como lo expresé la semana pasada, para medir la fortaleza de nuestra fe. Ahora, lo que hemos estado diciendo a lo largo de eso es que en medio de una prueba, la fe verdadera va a perseverar. La fe verdadera perseverará. La fe verdadera se aferrará y avanzará. Perseverará hasta el final. Soportará cualquier prueba. Y la pregunta que Santiago realmente nos trae es cómo hacer eso. ¿Cómo es que la fe verdadera puede perseverar ante cualquier prueba? ¿Cómo es que la fe verdadera va a sufrir cualquier pérdida y aún así aferrarse a su fe en Dios? ¿Qué es lo que le da la capacidad de perseverar y no apartarse? Bueno, hay varios ingredientes que hemos estado estudiando. En primer lugar, Santiago dice una actitud gozosa. La fe verdadera posee una actitud gozosa en medio de la prueba más severa. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, o gozo total, o mero gozo, o gozo no mezclado, o gozo puro, cuando os halléis en diversas pruebas. La primera actitud que es característica es gozo en medio de la prueba. Siempre hay una ventana en algún punto en una prueba para que un creyente verdadero encuentre una fuente de gozo. Podría ser que sabemos que Dios está en control y sabemos eso. Podría ser que la esperanza del cielo, como lo vimos con el Padre en esta mañana, quien sabía que sus hijas estaban en la presencia de Cristo. Pero para el creyente verdadero habrá una actitud gozosa y necesitamos cultivar eso en nuestra propia vida espiritual, debido a todo lo que las pruebas llevan a cabo y debido a todo lo que las pruebas no pueden llevar a cabo, debido a que nos acercan al Señor, nos fortalecen, nos hacen más útiles, todo lo positivo, y debido al hecho de que nunca pueden destruir la fe verdadera, nunca pueden afectar el plan de Dios, nunca pueden alterar su diseño eterno, podemos encontrar gozo en medio de cualquier prueba. Entonces, una actitud gozosa. En segundo lugar, hay otro ingrediente que va de la mano con la capacidad de perseverar, y vimos eso hace 2 semanas atrás, de hecho, y esa es una mente que entiende. Observa el versículo 3. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Ahora usted tiene que entrar a las pruebas con conocimiento. Usted necesita saber que las pruebas producen paciencia o perseverancia. Ese es un poder para permanecer, un poder perseverante. Si usted no tiene ninguna prueba, usted no va a ser fortalecido para perseverar. Entonces, una actitud gozosa y una mente que entiende. Y en tercer lugar, señalamos una voluntad sumisa. En el versículo 4, él dice, en el imperativo, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, que la prueba venga y que traiga la perseverancia y que la perseverancia traiga perfección. Y señalamos que perfección aquí significa madurez espiritual. Madurez espiritual, deje que haga lo que Dios quiere hacer. Deje que lo humille usted. Deje que lo aleje del mundo. Deje llamarlo usted a la esperanza eterna. Deje que revele lo que realmente ama usted. Deje que le enseñe a valorar la bendición de Dios. Deje que lo capacite para ayudar a otros. Deje que desarrolle y fortaleza en usted para que usted pueda ser usado en maneras más grandes en el futuro. Deje que lo discipline si eso significa su purificación. En otras palabras, déjelo que haga lo que Dios quiere que haga, no pelee contra ella. Entonces, la actitud correcta al entrar en una prueba, una actitud gozosa, la mente correcta es una mente que entiende el propósito de Dios y una voluntad sumisa que acepta de manera pronta y dispuesta, sabiendo que mediante las pruebas llegamos a ser como Cristo. Ese es el camino a la madurez. Ahora, siguiendo estas primeras tres, quiero compartir en esta noche con usted las últimas dos actitudes que son necesarias en la vida de uno que persevera. En cuarto lugar, un corazón que cree. Un corazón que cree. Y para esto vamos a ver los versículos 5 al 8. Un corazón que cree. Ahora permítame detenerme por tan solo un momento antes de que veamos el texto y en cierta manera preparar la escena si es posible. Digamos que usted está atravesando una prueba y usted realmente está haciendo su mejor esfuerzo por mantener una actitud gozosa, una mente que entiende y una voluntad sumisa. Pero usted está teniendo dificultad realmente en entender lo que está pasando. Quizás usted puede estarse diciendo a sí mismo, quiero tener una actitud correcta, quiero tener un entendimiento correcto y quiero tener una voluntad sumisa, pero carezco de la sabiduría y el poder para permanecer gozoso y perseverar y madurar en medio de esto. Estoy luchando por mantener mi corazón enfocado, concentrado en la causa por la que debo estar gozoso. Estoy luchando por entender esto y estoy luchando por ser permisivo. Necesito algo de ayuda. ¿Qué hago? Bueno, lo que usted necesita realmente es una cosa. Necesita sabiduría. Necesita sabiduría para una prueba. Necesita entenderla. Necesita entendimiento práctico necesario para enfrentar los problemas de la vida. Usted no va a poder mantener una actitud gozosa y una mente que entiende y una voluntad sumisa a menos de que Dios le dé a usted más que tan solo sus facultades humanas para trabajar con ello. Y entonces aquí es donde usted llega al versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de, ¿qué? Sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la sabiduría siempre es algo de mucho valor, pero especialmente cuando usted está atravesando una prueba. Querer entender, querer saber cómo estar gozoso, querer estar dispuesto a perseverar en la prueba para cumplir los propósitos santos de Dios demanda sabiduría. Y usted no va a encontrar todas las respuestas en su propio razonamiento humano. La sabiduría para Santiago y para cualquier lector judío y cualquier judío en ese entonces era el entendimiento necesario para vivir la vida para la gloria de Dios. La sabiduría era operar en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Comenzaba con temer a Dios y después pasaba a obedecer a Dios. Y cuando atravesamos una prueba y enfrentamos una prueba, necesitamos sabiduría. Cualquier creyente se va a sentir débil, va a sentir la necesidad de fortaleza y recursos, va a buscar algo a qué aferrarse en medio de la prueba, y a dónde va, él va a Dios y le pide sabiduría. Esa es la promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Pídala a Dios. La búsqueda de la sabiduría es la búsqueda suprema del hombre. Para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor, Él provee esa sabiduría. Pienso en Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¡Qué gran afirmación! Cuando usted está enfrentando una prueba, cuando usted está atravesando por una dificultad, usted no debe apoyarse en su propio entendimiento. Confía en Jehová con todo su corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No dependas de ti para las respuestas. Pídele a Dios sabiduría divina. Entonces podremos decir aquí con seguridad que las pruebas le ayudan a usted a mejorar su vida de oración, ¿verdad?
lo llevan a sus rodillas, lo hacen clamar a Dios por lo que usted sabe que no tiene y desea de manera desesperada, desesperada. Entonces, cuando usted atraviesa las pruebas de la vida, sea lo que sea, la intención de Dios es que usted reconozca el estado de bancarrota de la razón humana y las respuestas que usted pueda obtener de otras personas. Y pienso en Job, quien trató de obtener las respuestas de todo mundo, toda persona que le rodeaba, y todo mundo le dio la respuesta equivocada. Y la respuesta correcta siempre está disponible en la mano de Dios. Si lo buscamos de Él, el recibir eso. Acompáñeme por un momento a Job 28, una de mis porciones favoritas de las Escrituras. Este es un pasaje tremendo. En la primera parte del capítulo habla de estar en una búsqueda minera para encontrar metal preciado y cómo los hombres hacen esfuerzos increíbles para encontrar riquezas. Los sacan de la tierra y entran a las profundidades de la tierra y atraviesan por todo tipo de cosas para encontrar riquezas. Pero en el versículo 12 dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿A dónde va el hombre para encontrar sabiduría cuando la necesita? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No está disponible, no se vende y no tiene un precio. El abismo, la profundidad, dice, no está en mí. En las profundidades de la tierra no lo va a encontrar. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. La verdadera sabiduría, la sabiduría sobrenatural necesaria para entender las pruebas de la vida, no está disponible en el mundo que nos rodea. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. La destrucción y la muerte han oído de ella. ¿Saben cómo encontrarla? No la encuentran. Y después, versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces, si quiere sabiduría, ¿a dónde va usted? Usted va a Dios. Y no quiero ser simplista, solo quiero enfatizar lo que la Biblia está diciendo. Puedo regresar ahora a Santiago 1. Quiero que entienda que lo que las Escrituras están diciendo es tan simple como esto, amados. Cuando usted enfrenta una prueba, el lugar a donde usted debe acudir es a Dios. Eso es mucho más importante que acudir a sus amigos para encontrar respuestas y meterse en la misma situación en la que Job se metió. Eso es mucho más importante que buscar una cita en algún tipo de clínica de consejería antes de que usted haya hecho algo para considerar y consultar la mente de Dios. Yo creo que la promesa de Dios en este versículo es una de las promesas más grandes en todas las Escrituras, si no es que es la promesa más importante para un creyente que vive en este mundo, y esta es que si necesita sabiduría, Dios se la da. Digo, ¿qué más hay fuera de esto? ¿Qué más podríamos querer que el entendimiento divino para entender y responder apropiadamente a toda prueba de la vida? Dios da sabiduría. Ahora, ¿de qué tipo de sabiduría estamos hablando? No estamos hablando de especulación filosófica. Estamos hablando de hacer lo correcto. Estamos hablando de entender lo que está sucediendo con la mente de Dios. Estamos hablando de lo que Santiago explica con más detalle en el capítulo 3, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Esta es conducta correcta en todos los asuntos de la vida. De eso estamos hablando. Y ese es el tipo de sabiduría que viene de Dios, y en algún punto, usted sabe, necesitamos regresar a esto. Cuando los cristianos enfrentan problemas en la actualidad, la primera respuesta normalmente es acudir a alguna otra fuente humana, pero aquí dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Usted está pidiendo un entendimiento que le permitirá estar gozoso y ser sumiso. Usted está preguntando, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es correcto? Y será mi gran oración que en medio de todos los problemas que la gente parece tener, que aprendan que el problema tiene la intención de llevarlo, no a los hombres, sino a Dios, a encontrar en Él la única fuente de sabiduría verdadera, el camino de una respuesta correcta. Ahora observe de nuevo el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Ese es un imperativo, eso no es opcional, eso es un mandato, ese es un mandamiento. Eso es tanto un mandato orar como lo es orar sin cesar. Eso es tanto un mandato a la oración como
Lo hemos estado aprendiendo en 1 Timoteo 2 acerca de los hombres levantando manos santas en oración. Ese es un mandato a que oremos. Las pruebas tienen la intención de llevarnos a depender de Dios, de Él. Para hacernos reconocer que no tenemos recursos humanos, nos quedamos únicamente con un medio invisible de apoyo. El creyente verdadero, entonces, en la prueba va a saber que necesita sabiduría y va a clamar a Dios. Él casi no puede ser restringido de clamar a Dios, pero necesitamos hacer eso mucho más. Al final del versículo 16 de Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Y después de la ilustración de Elías, quien era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios responde a la oración. Dios responde. Regrese al versículo 5 de nuevo del capítulo 1. Y lo que vemos es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es un mandato a que oremos. Deje que los problemas lo lleven a Dios, lo acerquen a Dios. Deje que los problemas lo lleven a la oración. Y quiero decirle esto, si usted está atravesando un problema profundo en su vida y no ha enriquecido su vida de oración, no lo ha llevado al trono de la gracia, entonces quizás los problemas van a continuar hasta que usted finalmente despierte y comience a hacer eso. La fuente de la sabiduría está ahí si acudimos a ella. ¿Y qué vamos a encontrar cuando lleguemos? Observa el versículo 5. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. El cual da a todos abundantemente. Tenemos un Dios generoso y de gracia que desea derramar en nosotros esas cosas que deseamos. Y Proverbios 6, ahí el escritor dice, si inclinares tu oído a la sabiduría y aplicares tu corazón al entendimiento, ¿cómo voy a obtener eso? Sí, si clamares a la inteligencia y levantares tu voz a la inteligencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el entendimiento y la inteligencia. Dios la tiene disponible y Dios quiere darla al corazón que busca. Pero hay un sentido en el que Él la retiene hasta que usted viene y pide por ella, demostrando su amor, su confianza y su dependencia de Él. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte un fin esperado. En otras palabras, para darte aquello que es benéfico. Entonces clamarás a mí, e irás y orarás a mí, y te oiré y me hallarás, y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Y seré hallado por vosotros, dijo Jehová. Ahora, la palabra abundante es una palabra maravillosa. Haplo significa incondicionalmente. Significa sin negociar, significa libre y generosamente. Nos recuerda Mateo 7, y usted conoce muy bien, yo lo sé, Mateo 7, particularmente los versículos 7 al 11. Todos los hemos reclamado en una u otra ocasión. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La promesa está ahí. Cuando usted enfrenta problemas, cuando usted enfrenta dificultad, cuando usted enfrenta una prueba, acuda a Dios en oración. Él no negocia, Él no pone condiciones, Él da a todos abundantemente y generosamente la sabiduría que usted necesita para entender y responder apropiadamente esa prueba. Él también añade, versículo 5, y sin reproche. Ahora, esa es una palabra antigua y lo que básicamente significa es que Él no retiene nada. Él da liberal, generosamente, sin reservas. Es una forma negativa de la afirmación previa. Él dice más adelante en el capítulo 1, versículos 17, que Él es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él da y da y da, esa es su naturaleza como un Dios dador. Él da sinceramente, Él da sin titubeo, Él da sin reservas mentales, Él no da rehusándose o enojado, eso es lo que significa. Él no está diciendo, bueno, no debo estar haciendo esto, pero hombre, lo voy a hacer, espero que lo valores. Él no está jugando juegos con tu indignidad. Él no está recordándole a usted cuán inmerecedor es usted. Él es bueno y Él es dador, Él es dadivoso y Él continúa dando. Él no retiene nada.
Si a usted le falta sabiduría, a usted se le manda que pida a Dios, quien le da a todos los hombres abundantemente y liberalmente. Él no retiene nada. Y cuando usted pide, al final del versículo 5, y le será dada, dice, ninguna sabiduría, amados, y esta es una promesa, ninguna sabiduría necesaria para la perseverancia del creyente en medio de una prueba jamás es retenida de ese creyente que pide. ¿No es eso una promesa maravillosa? Espero que entienda eso. Ninguna sabiduría que necesite un creyente para perseverar en medio de una prueba jamás es retenida de un creyente que pide. Algunas veces no pedimos. Hacemos todo menos pedirle a Dios. Algunas veces deberíamos ser encontrados de rodillas clamando de nuestros corazones a que Dios nos dé su dirección. Me encanta lo que dice en el Salmo 81:10. Quizás recuerda esto. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Aquí viene. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿No es esa una promesa maravillosa? Dios quiere proveer todo recurso necesario para un creyente en medio de la prueba. Ahora, lo que esto significa, como he estado diciendo, es que perseveramos mediante la oración. Perseveramos mediante la oración dependiente, arrojándonos sobre Dios. En Marcos 14:38 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Peirasmos. Velad y orad, para que usted no caiga en peirasmos, y después, una vez que esté en ella, si usted cae en una prueba, se asegura de que nunca se convierte en una tentación al arrojarse en dependencia de Dios. Perseveramos mediante la oración si le pedimos a Dios. Pero note, si es tan amable, en el versículo 6, que hay una condición para este tipo de petición. Pero pida con fe. En otras palabras, creyendo. Oración que cree. Confianza genuina. Ahora, habiendo descrito al Padre dispuesto, Santiago ahora se vuelve al Hijo que espera. Si hay una falta de sabiduría, no es la culpa de Dios. Si usted no entiende su prueba, si usted está desmoronándose y usted no entiende por qué su esposa murió, o por qué su marido murió, o alguien se enfermó, o usted no sabe por qué ha sido azotado con un problema económico, un problema financiero, o un problema de casa, un problema de auto, un problema de trabajo, o ansiedad en su corazón, si usted está enfrentando pruebas y no puede entender por qué, entonces la razón simple inicialmente es que usted no le ha pedido a Dios que le dé sabiduría. Usted no lo ha buscado con todo su corazón. Y si usted ha pedido y aún así no sabe, entonces no ha pedido con fe verdadera. Quizás usted ha orado de manera no sincera. Quizás un poco como en el capítulo 4 de Santiago, en donde usted ora para consumir las cosas en sus propios deseos. Usted realmente no está pidiendo con una fe honesta, creyendo con todo su corazón que Dios puede y responderá. Quizás usted está orando de la manera opuesta en la que los hombres deben orar, según 1 Timoteo 2:8, que deben orar levantando manos santas, sin ira ni contienda, sin dudar. Y usted está dudando si Dios puede ayudar o no. Usted está en contienda, quizás la palabra también podría significar diacrinomai, tiene la idea de titubear. Pero pida con fe, no dudando nada. La palabra dudando significa dudar o disputar o debatir. Hay algunas personas que simplemente dudan que Dios puede darles una respuesta. Hay otras personas que simplemente quieren discutir con Dios, cuestionándole por qué hizo lo que hizo. Y entonces sus oraciones no son nada más que una pelea. Pero usted no debe dudar de la provisión disponible de Dios. Usted no debe dudar del poder disponible de Dios. Y usted no debe dudar del propósito y la voluntad de Dios. Usted no debe debatir si Dios hizo lo que debería haber hecho o no. Si algo en su vida no está bien, no hay causa de debate o disputa con Dios, diciéndole a Dios que debió haberlo hecho a su manera. La fe que no vacila simplemente cree que Dios es soberano, cree que Dios es amoroso y cree que Dios va a proveer todo lo que se necesita para entender la prueba y acude a Dios en oración. Amados, no es un patrón típico que atravesamos una prueba y en lugar de ir al Señor y colocar a sus pies sin duda alguna, sabiendo que lo puede resolver, que Él nos puede dar sabiduría, sin debate o disputa con lo que Él ha hecho, simplemente lo dejamos ahí y le rogamos continuamente por sabiduría. Eso es lo que debemos hacer, pero eso tristemente es lo que rara vez hacemos. En Mateo 21, simplemente para llevarlos un par de versículos que creo que son importantes en relación a esto, Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto que se le echó a la higuera, sino también si le dijereis a este monte, quítate y arrójate al mar, será hecho.
Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí Jesús esencialmente dice lo mismo. La fe mueve los músculos de la omnipotencia. Ahora, ese no es un cheque en blanco. Usted no va a recibir lo que usted pide para consumirlo en sus deseos pecaminosos. Usted no va a recibir lo que usted pide a menos de que esté en la voluntad de Dios. Usted no va a recibir lo que usted pida a menos de que traiga gloria a Dios el Padre, como Juan 14, 13 y 14 dicen. El discípulo que ora, no obstante, usando el poder de la fe, verá a Dios operando de manera dramática y repentina como Jesús. Y Él va a mover montes, y por eso, por cierto, es una metáfora para algo difícil. Fue usado por nuestro Señor como una figura de dicción, no refiriéndose a un monte literal. Y una fe como una semilla de mostaza comienza pequeño y llega a crecer. Una semilla de mostaza era la semilla más pequeña agricultural y se convertía en este árbol tipo arbusto grande. Y lo que Él estaba diciendo ahí es esto: si usted tiene fe que comienza pequeña, pero persevera y crece, usted va a ver grandes movimientos de Dios en respuesta a su oración. Una confianza persistente que está creciendo alineada con la voluntad de Dios es potente y trae la sabiduría necesaria para toda prueba. ¡Qué promesa! Sea cual sea la prueba, usted debe tener un corazón que cree, creyendo que Dios permitió esto para su propósito y está bien, creyendo que Él le va a dar la sabiduría para soportarla, para perseverar y ser mejor de lo que jamás podría haber sido si usted no hubiera perseverado en esa prueba. Pero observe lo opuesto en el versículo 7. O de regreso al versículo 6, casi nos saltamos ese. Versículo 6. Porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda, que va a Dios y realmente no cree que Dios puede proveer la sabiduría y vacila, es como el mar que está inquieto y se mueve de un lado para otro, con su marea interminable que nunca puede estar estable. Es como el que es aventado de aquí para allá y llevado por el viento. Es como aquellos que estuvieron en el día de Josué. ¿Se acuerda cuando iban de una u otra opinión? Como aquellos del día de Elías que no podían decidir si Jehová era Dios o Baal era Dios. Como aquellos del día de Pablo que estaban sacrificándole a los demonios y después iban a la mesa del Señor. Esas personas que quieren a Dios pero quieren algo más y vacilan de un lado a otro, van de un lado a otro. Esas personas tibias a quien el Señor vomitará de su boca porque no son ni calientes ni frías. La persona que duda, que no va a Dios y se aferra con confianza, es como el mar en el versículo 7 y dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No hay sentido, debo decir, en una persona así que espera que va a recibir algo del Señor. El que duda de Dios, el que debate con Dios, el que es inestable en su confianza y no está comprometido de manera sólida con el Señor, no va a recibir nada. Esa persona, ese hombre, caracteriza a un incrédulo, como dice en una versión. También podría caracterizar a un cristiano débil que duda, que está actuando como un incrédulo. Y es realmente triste ver eso. Una persona que viene a la iglesia y es un cristiano farsante, no es real. Entran en una prueba y comienzan a dudar, disputan con Dios y se enojan con Dios y se van. Pero con mucha frecuencia, en muchas maneras, es igualmente trágico un cristiano que es un cristiano débil. Enfrentan una prueba severa y en lugar de tener una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa y un corazón que cree, vacilan y van de un lado para el otro y en cierta manera son un manojo de nervios, controlados por sus emociones y no pueden confiar en Dios y no parecen poder orar y pedirle sabiduría a Dios. Literalmente no están dispuestos a disfrutar de los recursos que Dios ha provisto en su cuenta espiritual y no reciben nada. Entonces pueden seguir y seguir en la miseria de esa prueba, nunca conociendo la resolución que está disponible de manera inmediata para ellos mediante la oración que confía de manera persistente en Dios. Y el versículo 8 lo resume. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo, una mujer, un hombre pecaminosos. De hecho, en Santiago 4:8, limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Una persona de doble ánimo realmente es un hipócrita. La persona que dice: oh, creo en Dios, pero cuando viene la prueba no saben qué hacer. Quizás quieren confiar en Dios, pero no confían en Dios y vacilan, como dice aquí, y en ese caso no van a recibir nada. De hecho, van a ser inconstantes en todos sus caminos. Doble ánimo es dipsukos. El día al principio es dos y la palabra sukos es la palabra para alma. Dos almas, dos mentes. Un alma dividida entre Dios y el mundo, confiando y no confiando, creyendo y no creyendo. Un amigo del Señor y un amigo del mundo. Y usted recordará lo que Santiago 4:4 dice. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amar al mundo y tratar de amar a Dios al mismo tiempo. Y Juan dice: es imposible hacer eso. Juan Bunyan, en el clásico El progreso del peregrino, lo llamaba el Señor que veía a ambos lados. El Salmo 12:2 habla de un corazón doble.
el cual Jehová juzgará. Deuteronomio 6:5 habla de un corazón concentrado en una cosa cuando dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Esta es la persona indecisa, y creo que de manera más característica es el incrédulo. Pero es triste decirlo, que a veces los cristianos no creen, no se aferran a la soberanía de Dios, confían en Dios, no hacen a un lado sus dudas, no aceptan la sabiduría que Dios de manera dispuesta y liberalmente les provee cuando piden. Una persona así, de dos almas, el Señor, que ve a ambos lados, es inestable en toda área de la vida. No algunas, sino todas. Él no puede enfrentar las pruebas de la vida porque no tiene suficiente fe en Dios. Él no tiene suficiente fe en Dios para ir y buscar la sabiduría que necesita de manera desesperada. Y esta persona que duda es condenada en esta epístola. Él no tiene confianza verdadera, no hay lealtad verdadera. Su vida entera es de vacilaciones, inestable. Es usada en 1 Corintios 14:33. Dios no es autor de confusión. Él está confundido, está en caos. Creo que también es usada en Santiago 3, es traducida en el versículo 8, no refrenado. Una persona que no es constante, que vacila. Entonces, los versículos 5 al 8 son muy simples. Permítame resumirlos. Cuando usted entra en una prueba, la manera en la que usted persevera en esa prueba es recibir de Dios sabiduría divina. Ir a Dios y tener la confianza que Él da de manera libre, nunca debate, nunca discute, nunca contiene nada, sino que da exactamente lo que usted necesita para perseverar en esa prueba. Pero la condición es que su fe sea real, que sea una fe que no es como el mar que está turbado. Porque si usted tiene una fe que vacila, que confía y no confía, que cree y no cree, usted se encuentra en medio y usted no va a recibir nada. De hecho, un doble ánimo así lo va a hacer inestable en toda área de la vida. La verdadera estabilidad en la vida viene para aquellos que confían en Dios en medio de una prueba, cualquier prueba. Entonces, un corazón que cree de manera genuina es esencial para perseverar. Y después, finalmente, un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Esta explicación es muy, muy rica. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición. Deténgase ahí por un momento. Este es otro mandato. Un regocijo obligatorio. El hermano que es de humilde condición. ¿Qué quiere decir eso? El hombre pobre. El que está privado económicamente. El cristiano pobre. Que está abajo en la escala económica. El hombre que no tiene mucho. Y usted sabe que estos creyentes que estaban dispersos, a quienes Santiago escribió, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, versículo 1 dice, fueron víctimas de persecución. Eran víctimas de la privación, del racismo, de la hostilidad. La pobreza entre aquellos que estaban dispersos era algo común. Muchos de ellos eran muy pobres, tenían muy poco. Y la palabra aquí, que se traduce de humilde condición, es usada en la Septuaginta, la cual es el Antiguo Testamento en griego, para traducir la palabra pobre, topeinos, pobre. Que las personas pobres se regocijen. ¿Qué significa eso? Esa palabra es una palabra muy rica. Significa jactarse de un privilegio, posesión. Que se jacten, que se gloríen, que los pobres se jacten. Aquí está el gozo del orgullo legítimo. Quizás no tenga nada en el mundo de qué regocijarse, quizás no tenga nada en el mundo que posee, pero regocíjese, gloríese. Es privilegio. ¿Y qué privilegio es? Porque es ¿qué? Exaltado. Él es exaltado. ¿De qué manera? Espiritualmente. Él puede ser la escoria del mundo, la suciedad del mundo, pero él puede regocijarse porque su posición delante de Dios es de exaltación. Entonces él dice, si no tienes nada en esta vida, si has sido privado de tal manera que puedes encontrarte a ti mismo en el nivel más bajo, tienes de qué gloriarte porque espiritualmente eres exaltado. Él puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Él puede tener sed, pero tiene el agua de vida. Él puede ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Él puede ser rechazado por los hombres, pero ha sido recibido por Dios. Él puede no tener hogar aquí, pero tiene un hogar glorioso en la vida venidera. Entonces él dice, ustedes pobres, regocíjense porque han recibido atención divina y porque sus pruebas están haciéndolos perfectos, y eso es para exaltarlos en la dimensión espiritual. Cuando Dios quita, Él quita para hacerlos espiritualmente maduros. Cuando Él los hace espiritualmente maduros, eso es una exaltación. Entonces la persona que es privada puede aceptar su privación, aceptar sus pruebas, debido a la esperanza de que Dios lo está exaltando mediante esas pruebas en la dimensión espiritual y en últimas, llevándolo a la gloria futura. En últimas, llevándolo a un punto en el que Él recibirá toda la herencia prometida a los santos que aman a Dios. Algún día recibirá una herencia que hará que Él se regocije con un gozo inefable y lleno de gloria. Entonces podemos regocijarnos en cualquier prueba. Podemos regocijarnos en cualquier privación, porque Dios nos ha escogido para una posición exaltada en su reino. Y Pablo dijo que los sufrimientos de este mundo no son dignos de compararse con el gozo que será nuestro en ese día.
Romanos 8:17 en adelante habla de eso. Las verdaderas riquezas son nuestras. Entonces la pobreza es una prueba corta, no dura mucho, y aquellos de nosotros que perseveramos en ese tipo de pruebas, de las cuales la pobreza podría ser una, podemos ver hacia adelante un tiempo glorioso de exaltación. Para resumirlo, dice esto: no busquen encontrar su gozo en sus circunstancias mundanas y no quedarán decepcionados si no tienen nada. Encuentren su gozo en su exaltación espiritual, en que Dios te está salvando y te está moviendo hacia la semejanza a Cristo, y algún día te va a colocar en su presencia. Y por otro lado, observa el versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, esto es, regocíjese, el mismo verbo debe aplicarse, exáltese, que se gloríe en que está siendo humillado. El hermano rico aquí, estamos hablando del cristiano rico, es el que parece que todo está a su favor. Y entonces muchas pruebas de la vida se relacionan con la pobreza, pero la persona rica que parece tener todo en su lugar, que se regocije no en su riqueza, sino en que está siendo humillado, está siendo bajado, porque cuando una persona rica enfrenta una prueba, él comienza a darse cuenta de manera realista de que todo lo que posee no puede comprar las cosas reales de la vida. El cristiano rico debe regocijarse, porque cuando él enfrenta pruebas, él tiene que enfrentar la bancarrota de las riquezas mundanas y depender de las dádivas y la gracia de Dios. Entonces, la persona humilde se regocija en la provisión de Dios y la persona rica se regocija en la provisión de Dios de la misma manera. La persona que no tiene nada se regocija en lo que Dios provee. La persona que tiene todo y reconoce que no puede comprar lo que necesita, también se regocija en lo que Dios ha provisto. El cristiano pobre puede también, como comentario al margen, regocijarse porque está asociado con los ricos, y el cristiano rico puede regocijarse en el privilegio abnegado de ser identificado con Cristo y creyentes pobres. ¿Por qué? Porque todos son humillados al mismo nivel en una prueba y todos tenemos que depender de Dios, ¿verdad? Ese es el punto. El dinero no saca a la gente de sus problemas, sus pruebas verdaderas. Podría resolver tu problema económico, pero vas a encontrar muchos otros problemas que no van a poder ser resueltos con dinero. Entonces, el punto aquí es que, sea pobre o rico, las pruebas vienen a la vida para humillarnos, y la verdadera humildad, sea que posea mucho o poco de los bienes de este mundo, la verdadera humildad dice: mis recursos están en Dios. El gran comentarista luterano Lenski creo que tiene un párrafo interesante. Él dice, y cito: la fe en Cristo levanta al hermano humilde más allá de sus pruebas a la altura grande de una posición en el reino de Cristo, mientras que como hijo de Dios él es rico y se puede regocijar y gloriar. La fe en Cristo hace algo igualmente de bendito para el hermano rico. Lo llena del Espíritu de Cristo, el espíritu de humildad y la verdadera humildad cristiana. Conforme el hermano pobre se olvida de toda su pobreza terrenal, así también el hermano rico se olvida de todas sus riquezas terrenales, y los dos son iguales. Están al mismo nivel por la fe en Cristo. Fin de la cita. Eso es correcto, y yo creo que esa igualdad es ilustrada mediante las pruebas. Cuando usted pierde a una hija, o pierde un hijo, o pierde un esposo, o pierde un marido, no importa cuánto dinero tenga usted, nada de eso va a hacer que usted pueda comprar algo para salir de esa prueba. Nada de eso. Ahí está el ecualizador. Las pruebas nos llevan al mismo nivel de dependencia de Dios, y de esta manera nos llevan humildemente al mismo nivel el uno con el otro. Entonces no nos preocupamos con las cosas terrenales, y en la iglesia no exaltamos a aquellos que tienen mucho en contra de aquellos que tienen poco, porque todas nuestras posesiones terrenales son inadecuadas para comprar lo que necesitamos espiritualmente. Ahora, Santiago parece tener una preocupación en particular en confrontar a la gente rica. Él lo hace en el capítulo 1 y sigue haciéndolo a lo largo de la epístola, como lo veremos, pero él dice, regresa al versículo 10, que el rico debe estar feliz porque es humillado, porque cuando él es humillado, como puede ver, él se da cuenta de que las riquezas verdaderas no son de este mundo, no están aquí. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. La persona rica en general, no está hablando en particular de un cristiano rico, sino de los hombres ricos en general, van a secarse, así como la flor de el pasto. En Israel hay 3 flores muy comunes: la anémona, el ciclamen y el lirio. Y pueden florecer, y usted puede ver la belleza de sus colores en febrero, y son quemados y terminan secándose en mayo. Francamente, no es diferente de los montes de la parte sur de California, en donde florecen y usted sale de la ciudad por una semana y regresa y otra vez es un desierto. Y eso es lo que él está viendo aquí. Hay un espíritu verdadero de humildad que dice:
No voy a confiar en estas cosas que pasan tan rápido, que se queman tan rápido. Y el poeta en Santiago expande su ilustración aún más en el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La forma del lenguaje griego aquí expresa lo que normalmente ocurre. El pensamiento es tomado de Isaías 40, versículos 6 al 8, es tomado de Isaías el profeta. Él dice, es literalmente el calor abrasador. Podría referirse al viento abrasador conocido como el siroco, que llega y simplemente acaba con todas las flores que están en su camino, ese viento ardiente. Así va a ser en el futuro el destino de los hombres ricos. El calor abrasador y el viento de la furia de la muerte, el juicio de Dios va a quemar todo, de tal manera que el hombre rico debe regocijarse en sus problemas, porque sus problemas lo divorciaron de la dependencia de sus recursos, y todos sus recursos van a perecer de cualquier manera, y puede regocijarse. Y cuando todo se haya quemado, él va a tener las riquezas verdaderas, así como el hombre pobre. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué tipo de actitud debemos tener para enfrentar las pruebas? Una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa, un corazón que cree y un espíritu humilde que no confía en nuestras posesiones, sino en la provisión de Dios. Ahora, en conclusión, regresemos a donde comenzamos. La primera prueba de la fe viva es la prueba de las pruebas o aflicciones. La perseverancia en las pruebas caracteriza a los creyentes genuinos. Caracteriza a los creyentes genuinos. Y usted necesita verlas en su propia vida y en las vidas de otros para determinar y discernir quién es real. Es tan importante. Y conforme enfrentamos estas pruebas, el Señor nos está despojando de nuestras dependencias mundanas y acercándonos a sí mismo, mostrándonos cómo es en realidad nuestra fe y perfeccionándonos a la semejanza a Cristo. ¡Qué pensamiento tan glorioso! Los marineros solían decir, los vientos cruzados son los más seguros para entrar al muelle. ¿Alguna vez ha navegado? ¿Alguna vez ha tratado de entrar a un muelle con un viento en la parte de adelante del barco? Muy difícil. ¿Alguna vez ha tratado de entrar a un muelle con un viento por la parte de atrás y se ha encontrado a varios metros adentro de la playa? Los marineros tienen razón. Los vientos cruzados son los más seguros para entrar al muelle. Jorge Whitefield dijo, y cito, todas las pruebas tienen dos propósitos: que podamos estar mejor familiarizados con nuestros propios corazones impíos y que podamos estar mejor familiarizados con nuestro Salvador amado. Fin de la cita. Tiene razón, y para eso son. El cardenal Richelieu murió en 1642, y él dijo esto en una ocasión, y cito, una persona virtuosa y con buena disposición es como el metal bueno. Entre más se le expone al fuego, más es refinado. Entre más adversidad encuentra, más es probado. La adversidad puede tratar de tocarlo y detenerlo, pero no pueden dejar sobre él alguna huella falsa. Fin de la cita. Es verdad. Estaba leyendo, como frecuentemente me gusta hacerlo, algunos escritores de la antigüedad esta semana y encontré un pensamiento hermoso de José Church remontándose al siglo XVII y dijo lo siguiente: los sufrimientos no son más que pequeñas astillas de la cruz de Cristo. Los sufrimientos no son más que pequeñas astillas de la cruz de Cristo. Él, quien sufrió tanto por nosotros, y nosotros tenemos el privilegio de sufrir de una manera pequeña a favor de Él. Quiero cerrar con un poema simplemente para dejar el pensamiento en su mente, que viene de Ella Wheeler Wilcox, escrito alrededor de 1880. Ella dice esto: no dudaré, aunque todos los barcos en el mar lleguen a casa con mástiles y velas rotas, yo creeré en la mano que nunca falla, de lo que aparentemente es malo para mí, y aunque yo pueda llorar porque esas velas están golpeadas, aún así lloraré mientras que mis mejores esperanzas son despedazadas. Yo confiaré en ti. Yo no dudaré, aunque todas mis oraciones regresen sin ser respondidas de la esfera que todavía es blanca de arriba. Yo creeré que es un amor sabio, que me ha rehusado esas cosas que yo anhelo, y aunque en ocasiones no puedo dejar de llorar, aún así el ardor puro de mi creencia fija arderá sin ser disminuida.
No dudaré aunque las tristezas caigan como la lluvia y los problemas me rodeen como abejas en un panal. Yo creeré en las alturas para las cuales yo lucho y sé que son únicamente alcanzadas mediante la angustia y el dolor. Y aunque yo gima y tiemble con mis cruces, aún así veré en medio de mis pérdidas más severas la ganancia mayor. Sin duda alguna estaré bien anclada en la fe como un barco fuerte, conforme mi alma enfrenta todo viento que es fuerte. Es valentía la que no dejaré de tener. Aunque el mar desconocido de la muerte me enfrente, o quizás lloraré cuando el cuerpo parta del espíritu. No dudo. Así me oirán los mundos que escuchan con mi último suspiro. Fin de la cita. Así es como debemos enfrentar la vida. Y así es como debemos enfrentar la muerte. Sin titubear. En todo sentido. Y Dios provee eso para nosotros conforme perseveramos como Santiago nos ha enseñado. Inclinémonos en oración. Escuche con atención. Thomas Watson dijo en una ocasión, sea cual sea el problema que en esta vida el Hijo de Dios enfrente, es todo el infierno que jamás enfrentará. Eso es verdad. Sea cual sea la dificultad que tengamos en esta vida, es todo el infierno que jamás conoceremos, porque se nos ha prometido el cielo eterno. Y entonces podemos perseverar, como aquellos cuya fe es real. Un antiguo escritor puritano expresó una actitud en medio de todas las pruebas que es tan deseable para el Hijo de Dios. Permítame compartirla con usted conforme piense en esto. Él escribió esto y cito, aquí está la diferencia clara entre los piadosos y los impíos. Bien en el sufrimiento de las pruebas. Los impíos, entre más coloca el Señor su mano sobre ellos, más murmuran y se rebelan contra Dios. Los fieles, cuando se sienten abrumados con el pecado, turbados con los conflictos de Satanás, cuando sienten el enojo de Dios ofendido con ellos, huyen a los brazos de la misericordia de Dios y se aferran a la mano de Dios, quien está bofeteándolos, y la besan. Fin de la cita. Padre, sabemos que hay ocasiones cuando tu mano nos abofetea, y si realmente entendemos lo que tú estás haciendo, besaríamos esa mano. No dudamos, no disputamos, no debatimos. Anhelamos, oh Señor, aceptar las pruebas que producen semejanza a Cristo, que revelan la naturaleza de nuestra fe como algo genuino o falso, las pruebas que nos humillan, que nos alejan del mundo, que nos llaman a la esperanza eterna, que nos muestran lo que realmente amamos, que nos enseñan a valorar tu bendición, que nos enseñan a cómo ayudar a otros, que desarrollan en nosotros una mayor utilidad, que nos disciplinan para ser más puros. Señor, te damos gracias por pruebas así y queremos tenerlas por sumo gozo. Y queremos entender y queremos someternos y queremos creer en oración para encontrar sabiduría. Y queremos humillarnos para aprender la lección de dependencia de ti, no de los recursos humanos. Entonces, lleva a cabo tu propósito bueno y santo a través de todas las pruebas de la vida y descansamos en esta oración, en la confianza de que no hay ninguna prueba que hayamos enfrentado que no podamos enfrentar. Pero tú eres fiel y nunca nos dejarás ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba siempre darás la salida para que podamos soportar. Y de esta manera probemos ser tus hijos. Entonces, lleva a cabo tu obra en nuestros corazones. Confórtanos en nuestra prueba. Enséñanos la oración y la dependencia humilde para que, a partir de estas cosas, podamos llegar a ser todo lo que tú quieres que seamos, por causa del Salvador. Amén.